Hola YouTube, bienvenidos a un video más de Risk Global Domination. El día de hoy vamos a jugar el Round 1, vamos a jugar dos juegos del Round 1 del Campeonato Mundial Clásico 2024. El día de hoy estamos jugando con Don Main Kakei, ahí lo pueden ver, Ewal Fo, J-Lips, Marcellus Fuse, yo y Yuri. ¿Cómo juega cada uno? No conozco a nadie. Conozco a Marcellus porque fue el organizador del torneo que me descalificaron. Con él fue con el que hablé. Pero de ahí no conozco nada más. Veremos cómo nos va. Cuando se conecten al juego veremos los qué tan buenos serán. Si son expertos, intermedios, lo que fuera. Pero como al ser el primer juego, vamos a repasar rápidamente lo que son las reglas. La regla está en inglés, pero para que no se la juegan, vamos aquí a hacerla por encima. La estructura del torneo básicamente son 9 rounds. Los primeros 2 rounds son 2 juegos cada uno con puntos. Los puntos que están por aquí abajo básicamente son un poco diferentes que otros torneos. Son primer lugar 6 puntos, 5, 4, 3, 2, 1. Y los bounties o los kills básicamente van parecidos. Es un punto por kill. No hay un aumento ni una disminución como en otros torneos. Right. Entonces vamos a jugar 2 rounds con puntos. Y después de eso, dice que el top 384 jugadores avanzan al round 3. A partir del round 3 es por eliminación. Ya no es por puntos. Básicamente lo que dice aquí es que el round 1. Bueno, ahorita vemos los settings, pero básicamente para el round 3 en adelante se juegan 3 juegos en vez de 2. Entonces, el ganador del juego 1 pasa, después juegan 5 jugadores nada más, el ganador del juego 2 pasa, juegan 4 jugadores nada más y el ganador del juego 4 pasa, del juego 3 pasa. Solo las 3 personas pasan y así se van eliminando los jugadores hasta el round número 9, que son las finales. Dice que las finales son 3 juegos también. Y los ganadores de cada uno de los juegos, o sea, el que gana el juego número 1 es el campeón, el que gana el juego número 2 es el segundo lugar, y el que gana el juego número 3 es el tercer lugar. Aparte de eso, claramente es el campeonato clásico. Solo el mapa clásico vamos a jugar, pero van a cambiar los settings. Los settings básicamente están aquí, son un poco confusos. Yo no sé por qué lo hicieron de esta forma, pero básicamente tenemos unos settings base y se modifican dependiendo del juego. Entonces, como te digo, siempre va a ser el mapa clásico. No tenemos Fog of War en la mayoría de los casos. Creo que ninguno de los rounds. Pero vamos a ver primero el round número 1. Básicamente los settings default son sin portales, automático. El bonus va a cambiar, los blizzards cambian y el game mode cambia. Creo que todo lo demás se mantiene así como está. Turn timer siempre hace 60 segundos, es un mapa pequeño. Siempre vamos a tener alianzas. La inactividad siempre va a ser automática y siempre vamos a jugar Balance Blitz. La diferencia es básicamente el game mode, como dijimos. Entonces, para el juego número 1 del round 1 y el round 2, eso es lo que no me termina de gustar de este torneo. Es que los ítems se repiten. Pero para el round 1 y el round 2, el juego número es un World Domination sin Blizzards, progresivo. Y el juego número 2 es un World Dominations con Blizzards fijo. Y eso se repite en el round 2. Vamos a ver si no estoy hablando mal. Prog no Blizzards, fix Blizzards. Sí, básicamente es eso. Y después a partir de ahí se mantiene parecido. El juego número 1 de las siguientes rondas va a ser con Blizzards, con ventiscas en español. Progresivo. El segundo va a ser un 70% sin ventiscas fijo, solo 5 jugadores. Y el tercer juego básicamente es un 70% con las ventiscas fijo para solo 4 jugadores. Esto es para hacerlo más rápido, me imagino, por eso es 70%. 70% no es lo mío, pero si llegamos a esas rondas me siento feliz. Vamos a ver cómo nos va primero en las primeras 2 rondas. Fijo jugamos 2 rondas, fijo jugamos 4 juegos.
Vamos a ver cómo nos va en el primero. Así que los que nos están viendo en YouTube, nos vemos en unos momentos. Voy a hacer el corte y arrancamos con el juego. Bueno, YouTube, arrancamos el juego. Ahorita que nos asentemos, vamos a ver a los jugadores. Los sets ya los discutimos. Pero podemos darle una revisada rápida. Básicamente estamos jugando clásico, progresivo, sin ventiscas. Estamos en la tercera posición. Y estamos por todo lado. Y arrancamos con un bot porque lastimosamente Yuri no se presentó. Ya ahorita le entramos a los jugadores. Y bueno, pero Rojo tiene una propuesta interesante para Norteamérica. Este es Edward. Dime, pero tiene que dejar salir mi 5, papi. Dime, pero Marcelo es el Grandmaster. No sé qué quiere hacer con mi 5. Estamos en tercera posición para progresivo. Hubiera preferido empezar más abajo. Déjeme salir, yo me salgo. Todo el mundo lo está pensando mucho. Lo que están diciendo en Discord es que básicamente los primeros 2 rounds son calificadores. Si uno juega los 4 juegos, es probablemente que esté entre el top 384 para pasar al round 3. Aunque dependerá. Yo no creo que si uno queda último en todos los 4 juegos. Blanco va de último. Sí, Marcelo, yo saco mi 5, pero necesito que usted me haga campo, ma. ¿Cómo hacemos? Qué dolor de todo. No tengo dónde pararme yo. No pinta bien. Depende de qué querrá hacer Rojo. Rojo pinta que va para Sudamérica o para África. Necesitamos maniobrar Marcelus, pero no sé qué hacemos. Bueno, ya jugamos. Vamos a ver los jugadores rápidamente. En una posición tenemos a Marcelus Fuse de Estados Unidos. Es un gran maestro con 1000 horas jugadas y un récord en línea de 500-762 básicamente. El bot va por Australia. No, Australia no win. En segunda posición de azul tenemos a Edward Fo, también de Estados Unidos. Maestro y un gran maestro en 1-1. 600 horas jugadas y un récord en línea de 257-650. El que hace blanco. Nosotros estamos en tercera posición. Como casi siempre, rosado. Blanco va apuntándole a Europa. Asumo. Cuarta posición de morado tenemos a J-Lips. J-Lips es un maestro con 387 horas jugadas y un récord en línea de 165-434. Y le está dando Australia a morado. Contarle que morado gaste ese 4 probablemente. Quinta posición de naranja tenemos a un bot. Y en última posición de blanco tenemos a Don't Mind KK, que es una jugadora, me parece, intermedio, con 155 horas jugadas. Y de Estados Unidos, no lo dije. Y un récord en línea de 31-179. Así que Marcelo, gran maestro. Edward Fo también es un maestro, gran maestro. J-Lips es un maestro. Y tenemos a
que es un intermedio. Nosotros ahorita estamos como maestro, que es básicamente lo más alto que hemos estado. Todo el mundo le está regalando a Australia el morado. ¿Y yo qué hago? Tenemos un severo trancón. Axel, ¿cómo le dicen en Argentina? Aquí le decimos presas. ¿Qué hacemos, ah? Tenemos un trancón en Sudamérica. ¿Apuntamos a África o apuntamos a Norteamérica? No sé qué hacer. Qué difícil se está poniendo esto. Es progresivo, así que tampoco... Ahora que me acuerdo, así que tampoco ocupamos un bono realmente. Estaba jugándolo como si fuera... Fijo. Ay, estaba jugando demasiado fijos. Trancón, le dicen en Argentina, man. Trancón es en Argentina y en otro lado. En Venezuela creo que también le dicen trancón, no estoy seguro. Aquí le decimos presa, pero hay una presa gigante en Sudamérica. Ok. Morado agarró Australia. Esto es progresivo. Tengo que meterme en la jupa que es progresivo. ¿Qué pegó ahí? Un 2. Un 2 del bot, sí. Y no perdió nada de todas formas. Así unen sus tropas. Yo me alejo del bot por aquello. Y el bot me persigue. Ay, Dios. Estamos ahorita en 4 lugares. Básicamente por todo el mapa. No sé si valdrá la pena unir 2 de los lugares. Vamos a empezar a ver. Tenemos rojo y yo, Marcelos y yo tenemos un kill guard sobre azul. Por ahora no muy fuerte, pero estamos empezando. Aquí estamos kill guarding a rojo. Y al mismo tiempo el rojo tiene un kill guard sobre nosotros aquí adentro. Excepto por morado y el bot. Este bot va a ser fiesta, este 3, espero que no. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces estoy pensando si jugamos en 4 posiciones o en 3. Si pudiera ver ese 2, si yo pudiera salvar ese 2 y unirlo con algo. Podría, pero unirlo con África. Ya que estamos en eso. Sí, sí, gracias Axel. Lo acabo de ver también. La pregunta es si vale la pena salvar ese 2. No, Norteamérica me gusta. Si vamos a jugar 4 posiciones. Lo que no sé si quiero que la África sea la más fuerte. Eso es lo que no estoy seguro. Por eso preferiría pegarlo aquí. Me gusta más este 4 con la movilidad aquí que el 5. Entonces no sé si vale la pena salvarlo o no. No sé si tengo demasiadas posiciones. Vamos a salvar el 2. Igual tengo que agarrar carta, así que... Ahora. La pregunta, ¿el 5 para arriba o el 3 para abajo? Voy a... mover el 3 para abajo. No. Vamos a moverlo para abajo. Así mantenemos el killguard sobre azul. Me gusta estar en Norteamérica. Preferiría estar parado aquí sobre este 4. Pero claramente Marcelo lo tiene a propósito. Este es un buen territorio para tener. Porque te da acceso, pero no estás... El problema de estar aquí donde estoy en Alaska es que si alguien quiere meterse, si alguien quiere pasar por un kill o algo, tiene que pagar por mi 5 y me lo quita. Punto. Entonces, en progresivo es importante no estar encima de nadie. No estar en el camino de nadie. Esta posición es muy buena. Ucrania es muy buena, pero también puede ser cualquiera de estas de aquí. O Middle East. Cualquiera de estas de aquí está como centrada.
Probablemente en no mucho tiempo voy a unir estas dos posiciones, tal vez. Pero hay que también estar separado en progresivo, man, para que sea más difícil que lo maten a uno. Progresivo todo es sobre hacer kills. Por ahora todo el mundo está jugando bastante bien. El bot no ha hecho loqueras. Hay que tener mucho cuidado con el bot, que no le mate a uno algo. Marcelo se pone en una posición más. Ok, interesante. Esto hace aquí una pared. Nuevamente. En progresivo, al igual que en 70, es importante controlar los pasos. En progresivo más que todo para que la gente no pueda hacer kills fáciles. Vamos a ver, azul está en 3 posiciones, 4 posiciones con África. Morado está en 4 también. Yo estoy en 4 por ahora. Yo quisiera mover este 5, pero no lo vamos a hacer. Ahorita lo que voy a hacer es quitar el 6. O atacar el bot. Atacamos el bot y dejemos el 6 ahí donde está. Porque todavía no van a haber kills. Pero ese 6 lo quiero quitar de ahí. Ese 6 no lo quiero quitar aquí porque no quiero que me pasen por encima si alguien quiere hacer un kill. Y lo otro que voy a hacer es poner el 7 en Madagascar en algún momento. El 7 es como mi reserva. Es probable que los primeros kills ocurran en en la ronda 2 de cambios. Voy a hacer un screenshot del ID. Y lo pegamos aquí. Y ya que estamos aquí, básicamente dominación mundial en clásicos, 60 segundos experto progresivo, con alianzas y todo lo demás apagado. Es un setting bastante sencillo, es básicamente clásico progresivo. Vamos a concentrarnos. A ver, blanco está en 3. Dijimos morado en 4. Yo estoy en 4. Azul en 4. Y Marcelo ahorita tiene 5 posiciones. Interesante. 5 son muchas. Tener muchas posiciones lo pone a uno en modo defensivo. En vez de agresivo. Pero como dijo, Marcelo fue el que dijo en Discord que si uno juega básicamente los 4 juegos, clasifica al tercer round. Entonces ahora todo es lo que está él pensando. Tal vez no ganar el juego, pero clasificar al tercer round. Pues ya los puntos después del tercer round no importan nada. Todo es winner. Ok. Ya no me dejaron quitar mi... No me dejaron quitar mi 5 de ahí. Ok. El bot se me atravesó. El problema es que el bot haga un cambio y quiere agarrar algo. Por ahora no he visto que el bot esté interesado en algún continente específico. Pero hay que tener eso en cuenta, porque si el bot decide cambiar, que probablemente con 4 cartas hay un 80% de probabilidad de que un jugador tenga cambio. Curiosamente el bot no lo tiene. Los bots siempre los utilizan cuando los tienen. Interesante que el bot haya llegado a 5 cartas. Va a tener un cambio grande. Nadie brincó. Sí. Pero morado sí tiene buenas posiciones, así que... Nada más que el bot quiere Australia. Es claro. Y usamos este. Blanco, ¿por qué no se quita ahí? Me deja subir un toquecito a mí. No, no me va a dejar. Quisiera mover mis 7 de ahí. Me preocupa que el bot me lo ataque a mí. Ok,
Marcelo hace el primer cambio por 4. Ya sabemos los cambios en progresivo. 4 el primer cambio, 6, 8, 10, 12, 15. Y después de eso, básicamente van de 5 en 5, 20, 25, 30. Nuevamente, los primeros kills usualmente llegan en la segunda ronda. Yo tengo línea para matar al bot, creo. Mire, se corrió Marcelus. Yo voy a agarrar ese territorio que estábamos hablando ahorita. Y eso me da líneas para matar al bot aquí, aquí y aquí y este de aquí. Si es que me dan chance, pero ahorita no me va a dar chance. No creo que, o sea, ahorita no vale la pena, no creo. No sé. Son muchos y no voy a recibir tantas tropas yo. Tenemos un 2 en Kamchatka. Genial. Para matar al bot. Aquí tengo que poner 2. No le llego a este si con el split se me complica. Ok, no vamos a hacer eso. Entonces aquí ponemos una. Vamos a ver si alguien intenta matar al bot. Próximo turno movemos el 11 al territorio que yo quería. Pero quería salvar ese 3 de ahí. El más 2 que me dieron las cartas. Esto está por explotar. A ver, morado tiene línea sobre bot. No tiene línea sobre el bot. No tiene forma de matar al bot en Norteamérica. Así que el bot va a cambiar. Y eso es a la mano de Dios, a ver dónde pone el bot las unidades. Mi 9 está empezando a estar atrapado. Morado tiene una buena posición por tener Australia, pero no... Prontamente no va a significar mucho cuando entren los cambios más grandes. ¿Qué hacemos? Necesito tener un plan y no lo tengo. Ok. Ahí puso bastante. 9, 13 y 2. No puso nada en Sudamérica, ok. Ese es el problema cuando el bot hace el cambio. Blanco está básicamente muerto. Va a tener cambio, el cambio más grande, pero va a estar básicamente muerto. Necesito un cambio en 3 o... Si no tiene cambio en 3 o 4 está muerto. Y yo no tengo línea. Sí tengo línea con mi 9 en África. Por ahora. Por suerte Blanco iba justamente después del bot, porque si no, no hubiera sobrevivido. Sí, Axel, ese es el problema cuando el bot hace un cambio. Uno nunca sabe dónde los va a poner. Y como te digo, es que en este momento no sé qué es lo que quiere el bot. Parece que está tratando de agarrar Asia porque es donde tiene más territorios. Pero no sé qué tipo de bot es. Cambio en 3. Tenemos cambio en 3 si queremos hacer algo loco. Queremos matar a Blanco. 29, no llegamos para matar a Blanco. En estos momentos, a ver, alguien me está apuntando. No sé si Marcelo me está apuntando a mí. Ok. Entonces, Edward kills at Stone. Marcelo lo está apuntando, ok. Ya no tengo que poner en... ok, ahora. El ma hizo el cambio para eso. Así que le dieron 3 cartas. Va a terminar en 4.
Tengo línea sobre azul. Sí podría. El problema es que no me da cambio y quedo con 5 cartas, así que no creo que valga la pena. Vamos a esperarnos un turno. Creo que nadie me está apuntando como tal. Y no sé si vale la pena el kill de azul. Okay. Vamos a ver qué pasa en este turno, en esta rondita. Hubiera podido, sí tenía suficiente para matar a azul, pero me quedo con 5, o sea, no me da un cambio inmediato, más bien quedo con 5 cartas y yo soy el siguiente en morir, entonces mejor me espero un toque. Ahora, yo tengo cambio, por ejemplo, morado tiene 4 cartas y yo mato a morado, hago el cambio, mato a morado, tengo otro cambio. El bot cambia, así que el bot no nos interesa. La otra pregunta es si rojo quedara con 5 cartas o azul quedara con 5 cartas. Si azul queda con 5 cartas está muerto. Y ese es el problema con el bot. Un 10. Perdí. Ahora yo soy el fish. Y me va a matar Marcellus. Listo. El bot hizo lo que quiso. El bot entregó a Kay. Y el bot me entregó a mí. Qué dolor de peloticas. This is fine. This is fine. This is fine. Bueno, vamos a contar en juego 2. Madre, sí, Axel. Mi cambio fue una cagada. Y se va azul. Fourth. Edwal es. Ewal. Plus one. Marcellus. Y ahora quién sigue, morado. Tenemos suficiente para atacar a morado. Tiene que ser morado, porque el bono tiene suficiente. Kill, kill. Y aquí no lo logra. Yo no lo haría. Te lo va a jugar a que no te da cambio. Vamos a ver si tiene cambio o no. Igual si tiene cambio está difícil, bro. Pero no imposible. No tiene cambio en 4. Ya sí, buen juego. No tiene cambio en 4. Yo tengo la banderita, no tengo la banderita. Ahora lo que debería hacer Marcellus es darle el segundo lugar. Si es que logra. Esa es una buena pregunta, pero sí cuentan los bots para el lugar. Yo no voy a decir nada, pero en el Discord porque no puedo, pero si Marcelo lo puede hacer, debería darle el segundo lugar a morado, de ser posible. Tiene cambio en 4.
Y termina. Va a intentarlo. Creo que sí lo tiene. Y sí, el bot regaló a Kay, me regaló a mí con un 3. Está legado con ese 3, no hacía falta. Ok. Third spot. Más 1. Marcellus. Second. J-Lips. Más 1. Marcellus. First Marcellus. Ok. Cuéntenlos. Cambiarle frame request a todos. Y eso fue el juego número 1. YouTube. Nos vemos para el juego 2 en unos momentos. Pura vida. Bueno, YouTube, arrancamos con el juego 2. Estamos igual clásico. Esta vez con ventiscas y fijo. Como pudieron haber visto, nos fue más o menos. Más o menos es un piropo. Quedamos de quintos por culpa del bot en el primer juego. Esperemos que esta vez nos vaya mejor. Necesitamos un spawn mejor que el tiro pasado. Ok, ventiscas. ¿Qué hacen las ventiscas? Ventiscas parten Asia. Interesante. El bot va inmediatamente por Australia. Yo no tengo posición en Australia. Tengo casi todo en Europa. Las ventiscas no cambian mucho de Europa. Nada más que no hay salida para allá. No sé si ir por Europa o amarillo le pide campo a blanco que se salga de ahí. Pasa que si yo voy, yo tengo un montón de tropas en Europa. Así que todo nada. Bueno, aquí puse mi bandera y vamos por Europa. Vamos a ver que estemos transmitiendo bien y que estemos centrados de mapa. Ay, man, ok, morado. Otra vez va por Australia. Marcellus más 4. J-Lips bot, Edward más 1. Outcast y eso. Ajá, vamos a ver. Nada más configurarlos. Ajá, Edward mató el primero. 1, 2, 3, 4. Looks fine. ¿Quién está jugando? Por supuesto, aquí repartimos corazones. Vamos a ver si Kay y yo tenemos mejor suerte que el juego pasado. No entendí, Axel. Le quedó gustando, aunque en esta la tiene difícil. No entendí, man. Ok, parece que azul va por África. That's fine. Inmediatamente le pedimos una alianza. Morado se la aceptamos. Inmediatamente va con corazón. Corazones por todo el mundo. Sobre todo mucho, pero mucho amor. Así era. En el igual de mercado. Ya no sé. Yo quito ese 3 ahorita. No lo pegue. Yo me espero. Ok. Blanco gasta un poco el 4.
Ir por Australia. Más, sí, porque el bot va a ir por Australia con todo. Pero bueno, se la puso más fácil. Lo que tiene que hacer es quebrarlo y soportar. El problema principalmente de Morado es que tiene el 9 aquí arriba y no está aquí cerca. Y caminar va a ser un poco complicado. Si el man quiere pasar, yo le voy a dar campo. Siguiente jugada, 2 aquí, 1 aquí y muevo el 3. 2 aquí ataco y muevo el 3. Así le hago campo a blanco si quiere salir. Ok, ya amarillo tiene su bono. Y movemos el de eso por si quiere pasar blanco, por si quiere pasar morado. Lo que no sé es qué va a hacer blanco, porque blanco está un poco perdido. Blanco podría robar esa Australia. J-Lips está debilitando demasiado y no tiene cómo defender. Blanco podría entrar. Ahora, si blanco... que blanco está muy lejos aquí. Ahora, blanco podría entrar con el 5. Y mover el 7 aquí. O sea, un par de ataques y mover el 7 aquí. El problema es que entonces el 9 va a caminar para abajo también. Está duro, Australia, está duro. Amarillo me pidió alianza, no se la he aceptado, perdón. Marcelus, tratemos de no matarme hoy. Este tiro, porfa. Estas ventiscas no sé si van a hacer mucho. El juego esperemos que no se haga muy largo. Igual si llegamos al round 30 es un empate. Y todos los jugadores que están vivos se reparten los puntos que quedan. Blanco pone por allá. Blanco quiere ir a Norteamérica, sí. Le está pidiendo campo a Morado. Lo que pasa es que Morado quiere bajar. Uy, mi 4. Ay, mi 4. ¿Por qué siempre soy yo? Los bots no me quieren, mae. Otra vez los bots pegándome un 4, mae. Dolor de pelotas. Ese va a ser su exterior. Amarillo. That's fine. No me gusta estar solamente en un solo lugar. Porque si no tengo cambio en 3 o en 4, puede que alguien decida matarme. Pero por ahora no hay cambios, entonces vamos a hacerlo así. Por ahora no hay cambios. Por lo menos el siguiente turno que Morado logra agarrar a Australia. ¿Podrá defenderla? Ahora el problema que tenemos es que Morado va a querer caminar para Australia. Ese es el problema que me tengo. Cambio en 3. A ver qué hago con mi juego. Sí, voy a tener que hacer el cambio de una vez. Para poder estar en una sola posición. Porque aparte del bot soy el siguiente con menos cartas. Con menos tropas. Ok, Morado no defendió a Australia. Entonces Blanco se mete en Norteamérica. Asumo que quiere Norteamérica. Atacó demasiado, me parece.
Puro bot fue lo que atacó, ¿verdad? Por supuesto, el bot tiene cambio en 3. Sí, puro bot fue que atacó. Para que el bot no pusiera las tropas ahí. Pero igual el bot está atrapado en la Asia. En el huequito de Asia. El problema que tiene morado es este 4 aquí atrapado y este 8 aquí atrapado. Ahora, si el mapa pasa ahorita con ese 8, that's fine. Yo voy a agarrar Europa a ver si me dejan sostenerla. Y no voy a amenazar a nadie. Si morado me pidiera campo, yo se lo doy. Pero yo voy a agarrar Europa para ver qué pasa. Más que tengo cambio. Hacemos el cambio. A ver si me dejan agarrar, tenerla. Voy a ponerme en una posición no agresiva por ahora. Y morado me dice que está bien. Pues morado no le importa tener el 8 por allá. Ok. Por ahora tenemos las mismas tropas que Marcellus. Pero vamos a empezar a generar más si nadie me rompe. Morado defiende su 4. Que tiene atrapado con el bot. El bot no tiene cartas. Morado. Yo no voy a matar a nadie ahorita. No tengo líneas. Estoy en una sola posición. Entonces morado no. Ok, Edward agarra África. Y yo le doy un corazón indicándole que no tengo ningún problema que la agarre. Mientras me deje mantener Europa. Ok, ¿cómo se va a poner la dinámica de este juego? Con estas dos ventiscas de aquí cambian la dinámica un poco. A ver si blanco decide romperme. Ok, no, blanco nada más quiere estar en 2 posiciones. El bot no está cerca mío. Voy a pegar con el 4. Para arriba, genial. Ok, Marcellus es el que me puede romper también si quiere. Marcellus está en 3 posiciones. Ok. Está gastando su 4. No sé si va a querer caminar hacia 11 o está con líneas. El man lo que quiere es mantener líneas sobre el bot. Yo el problema es que no tengo líneas sobre el bot. Para nada. Aunque tengo líneas sobre azul si pudiera, pero... Voy a defender aquí por aquello del bot nada más. 2, ta. Siguiente fase. Mejor aquí. Bien, otro Joker. Estamos con suerte con las cartas por lo menos. Y el spawn. Ahí es donde Axel vemos lo de la suerte, man, que estábamos hablando antes. En este juego tuve la suerte del spawn. Casi todas mis tropas estaban en Europa. Tuve un poco mala suerte que el bot rompiera 4 tropas ahí en Norteamérica. Pero por lo menos fueron las 10 que me pegó en el juego número 1. Y estoy teniendo suerte con las cartas por ahora. Entonces mi plan es ver cómo se pone la dinámica aquí. Realmente estoy esperando que esté con esas dos ventiscas. Ok. Eliminamos al bot. Eso es un punto para J-Lips. Ya Marcelo está escribiendo. La antigua no tengo que poner en el Discord yo. Yep. Y ya como tiene un poco más de tropas, entonces saca sus 7.
Yo creo que me voy a seguir escondiendo por ahora. No quiero ser agresivo. Voy con el líder. Voy de líder y... soy el que tiene el bono más importante, así que voy a aumentar ese liderazgo menos que alguien decida atacarme a mí. Si alguien decide atacarme a mí, tu juego se acabó. Tal vez. Depende si lo hacemos desde abajo. Por ahora nadie está rompiendo, así que yo no voy a defender mi bono todavía. Sigo ahí detenido. Podríamos pensar en activar el 33 en alguno de estos dos territorios. Pero básicamente le estamos apuntando a blanco, a un poco de amarillo y a un pedazo de morado. Así que por ahora no es como que podamos hacer un kill. Aquí, suponiendo que alguien agarra Groenlandia, le estamos apuntando también a blanco, podría ser. Es que blanco está muy al final del tiro. Ahora, podríamos activarlo pensando en matar a azul. Pero azul va a hacer cambio y va a tener bastantes tropas. Y mientras ese 7 esté en Sudamérica, para mí está muy complicado el kill. Marcelo es el que está pensando en ese kill. Y se puede esconder ahí. That's interesting. Yo no tengo que hacer nada por ahora. Y entre más avance este juego, más tropas de ventaja tengo. Ok, morado tiene cambio en 4. Asumo que sale 1. Ah, no. Está acá arriba. Cambio de 6. Lastimosamente para azul. Porque, a ver, 12 porque tenía 10 más 2. Y este más solamente 6, no tenía un más 2. ¿Cómo estamos nosotros de aquí? Tenemos un cambio de artillería. Creo que no vale la pena hacerlo. Aunque tengo un más 2 aquí arriba. Porque fijo en 4 va a tener un cambio grande. Y probablemente todavía va a mantener mi más 2. Entonces no vamos a hacer el cambio todavía. No creo que nadie me mate con 4 cartas. Blanco está jugando un juego interesante. A falta de no tener nada. Marcelo sigue manteniendo una segunda posición por aquello. Y a mí se me están acabando las cartas, señores. No me preocupa mucho, pero... ok, ese es el cambio grande. Y lo vamos a hacer con el más 2, perfecto. Igual no creo que nadie me mate por 4 cartas. Nadie me puede matar realmente. Tengo un stat de 47. Aunque... azul podría tener 30 y algo. 31. 34. 44. No puede. Blanco está por todo lado. Igual no tiene un stat grande como para matarme. Así que estamos bien. Vamos a... el status quo actual me sirve a mí. Yo soy el que estoy generando más de todo el mundo. Mi consejo es que no me lo queden de cartas. Lo que me bloqueó fue para... a ver si puedo... voy a poner una posición en el Asia que está partido. A ver si me dejan.
No sé si Marcelo le está apuntando a blanco. O nada más está defendiéndose. Este juego puede ir para rato. Ya no voy a poder agarrar lo que quería hacer. No tengo cartas aquí. Así que vamos a hacerlo aquí. Ay, yo tenía que hacer el cambio, qué bruto. Igual no creo que nadie me mate. Creo. Yo tenía que haber hecho el cambio. Fuck. Eso es un error. Eso, compañeros, es un error. Son los pequeños errores que yo cometo y me cuestan caro. El único que podría tal vez pensar en matarme es azul, pero no creo. Blanco no está en una posición para hacerlo. Y Marcelos tampoco. Pero no me parece. Que Marcelos apunta hacia Norteamérica. ¿Quién estás apuntándole, mae? Está apuntándole a Blanco. Porque Blanco es el que se va a quedar corto. Es el que va bajando cartas. Lo está haciendo cuidadosamente, pero estoy seguro que Marcelo le está apuntando a Blanco. Eso no es suficiente. Ay, sí, tiene 3. ¡Ah! Tiene 3, se me olvidó el 19, por eso lo iba sacando, claro, sí, claro. Lastimosamente va a parar por encima de mi 3, pero bueno. It is what it is. Yep. If K plus 1 buen juego. Lastimosamente para Kay. Y ahora creo que ya es hora de activar mis tropas. Apuntándole azul. Si las tuviera activas y Marcelo saca ese 9 de ahí. Y tenemos 69, como somos un montón de niños. Por supuesto, todos hacemos el dab. Ok. ¿Cómo estamos de cambio en 3? Bueno, igual estoy bastante adelante, así que ahorita no me preocupo. En segundo lugar, me la juego. Puedo jugar pasivamente y esperar un segundo lugar. Pero ya le habré activado mi 69. Mi 69 aquí puede atacar a Australia si fuera el caso, o dar la vuelta y atacar por aquí atrás. Así que ya es hora de que esté activo. Vas a agarrar el más 5.
El problema, compañero, con esa jugada es que amarillo no tiene salida por el otro lado. Ese es el problema que tenemos ahorita. Que amarillo no tiene salida por el otro lado. Pero ya el más se acomodó para que nos diéramos cartas entre nosotros. Lo que pasa es que ese 8 va a morir. Igual, bueno, no tiene aquí arriba. Yo no tengo mucho que hacer más que lo que voy a hacer. Que es tomar carta y pasar. ¿Cómo estamos? Nuevamente, el status quo es: yo agarro segundo lugar mínimo. Una opción sería matar a azul. Si tiene 4 o 5 cartas, podría matar a azul, pero inmediatamente quedo yo tercero. Y no me simpatiza. Si ese 8 desaparece de ahí, yo cambio mis tropas al otro lado. Pero si el 8 está ahí, no puedo. No estamos de cambio ahorita. No tengo cambio, ok. Activo mis tropas y pienso matar a Marcelos. Necesito que ese 8 desaparezca de ahí. Ok, yo voy a hacer el movimiento que usted me está pidiendo. Y sacamos al gran maestro de aquí. Azul, sigue usted. Eso me da un punto a mí. Y al mal le decimos que ataque amarillo. This is fine. This is fine. No, eso no era lo que tenías que hacer, muchacho. Ok. Y me dan 5 cartas de paso. Y cambio en Groenlandia para terminar de hacerla. Ok. Bien jugado. Y buen juego. Y ahora matamos a Morado. Este en América Central está bonito. Y vamos a tener que ver qué importa. El que sigue es Morado. Ay, madre.
por lo menos estamos ganando puntitos. Está yendo mejor. Usted puede agarrar el bounty. O yo le paso por encima a todos. Saque a morado y nos vamos. Y yo agarro el primer lugar y listo. Morado está cerrado, man. Igual tiene que atacar a morado. Si no, usted queda tercero. Ah. Ajá. Ahora sí. Sorry, Jelly, pero tenía que ser así. Y siempre hago esa estupidez en... Siempre hago esa estupidez en África. Si no tiene cambio, se terminó. Tiene cambio pequeño. Vamos a ver si puede ser lo suficiente. ¿Sí? ¿Por qué se desconoce? Igual. Sí, bien jugado. Y buen juego a todos. Okay. Y con cambio también. Bueno, señores y señorita, creo. Bien jugados a todos. Bien. Ufa, eso me da que 5, no 6 puntos por el primer lugar y que 3 bounties fueron. Sí, correcto. Bueno, hasta aquí llega el video de los dos juegos. Gracias YouTube por ver todo. Nos vemos en la próxima. Ya saben, cualquier comentario sobre mi juego abajo para mejorar. El round 2 es exactamente los mismos juegos, así que cualquier comentario es agradecido. Primer juego, tuvimos mala suerte con el bot más que todo. Pegó un 10 y básicamente le regaló nuestro kill a alguien más. En el segundo juego tuvimos mucha suerte tanto con las cartas como el spawn con Europa. Y estos juegos de torneo se juega mucho de buen vecino, entonces yo iba ganando la ventaja. Las alianzas se utilizaron de muy buena forma. Pero bueno, ya saben, comentarios, like, subscribe y nos vemos la próxima. Pura vida.